Bueno, este trabajo, para contarles, tiene varias etapas. Ahora estamos en una segunda etapa. Al principio, esta etapa participaron varios colegas de INEA. Hoy sumamos más equipo técnico y vamos a estar trabajando en esta línea que voy a tratar de desarrollar a lo largo de la presentación. Este título un poco disparador, ¿qué pastura me conviene regar? Es una pregunta bastante recurrente cuando uno se enfrenta a la gente que está diseñando sistemas de riego o está pensando en hacer áreas nuevas de riego. Entonces, la respuesta va a ser siempre la misma, depende. La idea va a ser que al final de esta charla este depende grande sea un depende más chico y que tengamos algunos elementos para ir acotando esa respuesta. Entonces, el objetivo de esta charla es aportar información para definir qué pastura me conviene regar, en base a información disponible histórica, valorizar la información generada por diferentes instituciones de investigación y promoción de tecnologías, y comparar diferentes opciones según algunos criterios grandes. Entonces, ¿qué información disponible tenemos? Tenemos una serie de experimentos a lo largo de estos años parcelarios de producción de forraje, en las cuales se evalúa tanto la respuesta al riego con secano o sin secano, donde tenemos evaluaciones de forma de aplicación del agua, o sea, de tecnología de riego, y también tenemos ensayos donde evaluamos eficiencia del uso de ciertos nutrientes en respuesta junto al riego. También tenemos información que viene de módulos demostrativos, como los que vimos hoy en la mañana, donde se evalúa la producción animal. Por temas de tiempo vamos a concentrarnos en los primeros, y vamos a tratar de extraer de allí y resumir y analizar lo que es la producción, con foco en producción. Sabemos que la producción de carne, como conversábamos hoy en el campo, es muy dependiente del manejo y la eficiencia de conversión depende de varios otros factores que en esta charla no vamos a hablar y nos vamos a concentrar en producción. Entonces, ¿qué información tenemos? A grosso modo, estamos hablando de un cúmulo de cerca de 300 zafras o años que van desde el 96 hasta el 2017, donde tenemos evaluado cerca de 30 tipos de pasturas, de las más diversas, y que si las organizamos podemos estar hablando de pasturas que son anuales o perennes, de templadas a tropicales, o si no, la podemos clasificar como gramíneas, leguminosas y también mezclas. Esos son los cortes gruesos que vamos a estar trabajando, en los cuales vamos a querer tratar de acumular información para tener respuestas un poco más contundentes y zafar o salir de lo que es el efecto año a año, experimento a experimento, que tiene su valor, pero muchas veces no es lo que después me sirve para diseñar algo promedio o a mi situación. Entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta a cuál es la mejor pastura para regar? Y podemos ir por diferentes caminos. Yo les voy a proponer algunos y vamos a tratar de recorrer estos caminos. La primera es la que produce más forraje. Buscamos la que produce más forraje y le damos a esa. Otra opción sería la que es más eficiente en el uso de agua, que es uno de los recursos más limitantes, o porque me sale caro aplicar el agua o porque tengo poca agua, es una limitante. Y otra puede ser la que mejora la estacionalidad de mi sistema productivo, porque como decía Juan Pablo, el riego no es aislado, no es una isla, sino que está inserto en sistemas productivos. La última dijimos que no la vamos a estar abordando, es la que me produce más carne, leche o lana, porque no vamos a estar en esta charla hoy metiéndonos en lo que es la producción animal. Así que si vamos por la primera, la que produce más forraje, y vemos el conjunto de recursos evaluados, vemos que de esos 284 pasturas o zafras, tenemos un promedio cerca de 9.000 kilos de materia seca por hectárea, con una variabilidad imponente, cerca del 50% de variabilidad. Bueno, no nos anda. Entonces, coloquémonos, vayamos a buscar las que están más sobre la derecha para ver quiénes son esas pasturas que producen más.
Ahora les voy a presentar una serie de gráficos en los cuales tienen todos un esquema bastante similar. Les estoy tapando, disculpen. En los cuales tenemos diferentes cortes en categorías, como las organizamos, donde tenemos dentro de la barra la cantidad de pasturas evaluadas. Y van a ver que va variando porque no siempre es parejo. Esto es una síntesis de información y es lo que estamos hoy en día. Cuando hacemos el corte grande en producción y comparamos templadas versus tropicales, podemos ver que las tropicales, C4, en general, están básicamente 1000 kilos arriba en producción. Ahora, cuando el corte lo hacemos entre anuales y perennes, la diferencia es menos de 200, 300 kilos y estamos bastante similares. Y lo interesante es esto, cuando separamos por gramíneas, leguminosa o mezcla, aparece algo muy interesante que son las mezclas. Aparecen con un diferencial positivo por arriba del resto. Esto nos habla de algo que ya sabemos, que es ecología básica, de cómo se complementan las especies a lo largo del ciclo y con funciones diferentes. Ahora, si combinamos alguna de estas cosas, también vemos patrones diferentes. Las gramíneas anuales tropicales producen más que las templadas. Las gramíneas perennes tropicales producen más que las perennes templadas. Y de vuelta, las mezclas perennes templadas se están ubicando a los niveles de máxima producción, lo cual refuerza la idea de su lugar a la hora de ver la cantidad de la productividad. Esta productividad por detrás no tiene otra cosa que es la tasa de crecimiento, ¿no? Que se construye a partir del crecimiento diario. Y si nos focalizamos en lo que es templadas, claramente, solamente acá, vemos como la tasa de crecimiento promedio de las mezclas puede llegar a ser entre 50% superior en comparación con las gramíneas perennes o 40% superior cuando tenemos leguminosas perennes. Refuerza esta idea de que la combinación de una gramínea más una leguminosa en el mismo momento, en el mismo espacio, creciendo a lo largo de un año, se complementan y pueden lograr tasas de crecimiento muy interesantes. Ahora, otra forma de ver la que me produce más no es solamente en términos absolutos de cantidad de biomasa producida, sino en la que me responde más cuando yo la riego respecto a no regarla. Para eso, si ven los números en las barras, se achicaron fuertemente porque los experimentos que pueden realmente comparar a secano versus riego se nos achican de manera importante. Pero salen cosas interesantes como que las templadas tienen una respuesta relativa mayor a las tropicales cuando se riegan versus secano. Y que las perennes también tienen una respuesta casi del doble cuando se riegan versus cuando no se riegan. Y nuevamente hay una respuesta, aunque los casos son muy pocos, de las mezclas como una alternativa que además de producir mucho, relativamente producen más en riego versus secano. Entonces encontramos mayor respuesta en las templadas perennes cuando visualizamos la comparación secano versus riego. Si vemos esta respuesta relativa mirando opciones combinadas, vemos de vuelta que las gramíneas perennes templadas, y en este caso particular datos focalizados en festuca, es donde tenemos la mayor respuesta. De todas las opciones evaluadas, donde tenemos el mayor diferencial de regar versus no regar es en festuca, básicamente. Retengamos esta información para después avancemos en la charla. Entonces, cerrando la primera forma de responder esta pregunta, ¿qué produce más? Digámosle que si miramos todo el ciclo o lo que produce en el tiempo que está creciendo medio año, las gramíneas, tanto tropicales como anuales como perennes, producen más que las templadas, las mezclas más que las pasturas puras,
Y tenemos máxima respuesta en las perennes templadas y, como les decía, con nombre y apellido, Festuca. Ahora vayamos por otro camino para responder esta pregunta y vayamos para el lado de la eficiencia. Y la eficiencia del agua, que es el elemento clave cuando nos limita el riego y estamos bajo sistemas de riego. Cuando hablamos de eficiencia, rápido, estamos hablando de producto versus insumo, y en este caso vamos a estar hablando de eficiencia del uso del agua, kilogramos de materia seca producida por 1 milímetro. No cualquier milímetro, puede ser el milímetro que estamos aplicando, pero también puede ser el milímetro que no llovió o la sumatoria. Y eso cambia la cuenta de lo que estamos analizando. Esa eficiencia del uso de agua la vamos a comparar con lo que es el agua aplicada, también con el nitrógeno y el fósforo, que son dos elementos obvios para la producción y que nos van a estar condicionando y son donde nosotros podemos manejar. Mirando la eficiencia de kilo producido por milímetro total, lluvia más riego, vemos cómo de vuelta hay un comportamiento muy similar a lo que veíamos antes de producción. Es casi esperable de que tengamos mayor eficiencia en aquellas opciones que producían más. No aparece nada nuevo, se destacan las tropicales anuales como perennes y de vuelta las mezclas templadas. Lo interesante y refuerza con lo que es la literatura internacional de toda la base que nosotros tenemos es que la producción absoluta no tiene una relación directa con la cantidad de agua aplicada. Eso está bastante reportado por diferentes autores. No hay una relación directa como uno esperaría de más agua, más producción, porque no estamos en el desierto. Estamos en un ambiente donde llueve y hay veces que llueve más, no llueve y no queremos y llueve. Punto. Manejamos el riego pero no la lluvia. Y lo que sí también es esperable es, como cualquier eficiencia, en la medida que uno aumenta el uso de ese insumo, baja la eficiencia por un incremento de crecientes, ¿no? A la medida que en la zafra se llevó más agua, tanto de riego como de lluvia, la eficiencia del milímetro se reduce. Bastante esperado esto, bastante alineado con lo que es la literatura internacional. Lo interesante ahora para discutir y lo que hablábamos en términos de eficiencia en un ambiente como el nuestro, donde es un ambiente húmedo y la lluvia es un componente que aparece, es cuán eficientes somos con el milímetro que nos llueve a partir del riego que nosotros aplicamos. En esta gráfica ven la eficiencia comparada con el milímetro, los kilos de materia seca producida por milímetro llovido, en función del milímetro aplicado. Y como decía Juan Pablo, entre 200 y 300 milímetros de riego es donde nosotros vemos que se dan las mayores eficiencias del uso del agua que nos llueve. Esto nos refuerza la idea del potencial que tiene el riego para realmente capitalizar al máximo el agua que nos cae. En la medida que nosotros, el riego es riego complementario, nos permite que esa lluvia la capitalicemos. Y vemos como a bajos niveles de riego se dan menores eficiencias de la lluvia. ¿Por qué se da esto? Diferentes motivos. Uno puede ser por el tema del nitrógeno. Acá tenemos la eficiencia con los milímetros total y el nitrógeno total. No es ni urea, es nitrógeno. Nitrógeno aplicado y nitrógeno fijado. ¿Tá? Y vemos algo que nada nuevo bajo el sol, ¿no? En la medida que tenemos mayores entradas de nitrógeno en la pastura, por una vía o por la otra, la eficiencia en la utilización del milímetro aumenta. Y donde tenemos mayores eficiencias es por arriba, en el eje de los 300 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Esto es una regla? No, eso es un patrón, claro, para verlo y tenerlo claro. El otro patrón importante y claro es el fósforo. Igual, a mayor fósforos por hectárea aplicado, no fosfato, fósforo elemental, aumenta la eficiencia.
¿Qué podemos ver en esta gráfica? Y que es un mensaje que me parece muy interesante, y hoy lo discutimos en el campo, es que todas estas líneas que aparecen acá rectas son tratamientos que llevaron piñón fijo, que llevaron 50, 100 kilos de fertilizante, y bueno, la eficiencia es lo que quieras. Claramente ahí hubo una falta de ajuste de la fertilización fosfatada. Ese es un mensaje. En la medida que nosotros queremos aumentar la producción porque estamos agregando un factor limitante del agua, no podemos ir a recetas, tenemos que ir a ajustar la fertilización en función de lo que el suelo está dando y nuestra expectativa de producción. Entonces, resumiendo el tema de eficiencia del agua. Al igual que la producción, las mayores eficiencias las logramos con las opciones tropicales, anuales o perennes y las mezclas. El agua aplicada total no explica la eficiencia, eso lo veíamos claramente comparando con la literatura internacional. El agua aplicada nos permite mejorar, aprovechar mejor, lo que se dice, aprovechar mejor la lluvia, el agua que nos cae. Y claramente el nitrógeno y el fósforo nos va a afectar la eficiencia del uso del agua. La otra forma que les proponía de responder esta pregunta era mirando la estacionalidad en los sistemas de producción forrajera. ¿Y por qué la estacionalidad? Porque los requerimientos animales a lo largo de los sistemas, a lo largo del año de los sistemas ganaderos son en general mucho más estables de lo que varía la oferta de forraje en términos asociados a la productividad. Si nos concentramos ahora sobre todo en lo que son las perennes y pensando en sistemas que necesitan estabilidad, tenemos que tener en cuenta que la intensidad de uso del suelo tiene sus riesgos. Y como planteábamos hoy, en los esquemas de que el riego está como un factor estabilizador de la producción y estabilizador en el largo plazo y a lo largo de las estaciones, mirar la combinación del resto de los recursos forrajeros parece central para diseñar. Y el recurso forrajero, muchas veces que queremos regar, tiene que tapar algunos agujeros. Esto es un balance muy simple. Podemos ponerlo en kilo de pasto, en la unidad que les guste. Pero básicamente es lo que le pasa a muchos sistemas hoy, que tienen toda su área mejorada basada en ryegrass. El ryegrass nos entrega a finales, y si nos viene una seca como ahora, tienen un hueco muy importante en verano. Esto no está señalando, pero en verano. Y que muchas veces es lo que causa la iniciativa de entrar en proyectos de riego. Lo que pensamos es que mirar la estacionalidad es importante para definir que nuestra opción forrajera no sea puntual. Lo que hicimos fue con todas las pasturas que se sembraron acá a lo largo de estos años que mostró Juan Pablo, la mayoría, no, todas perennes, lo que hicimos fue ver cuánto nos producían en verano y en primavera, para ver cómo era el aporte estacional en su pico natural y en el pico donde nosotros estamos colgando agua, todas opciones templadas. Y vimos que cuando es uno, que produce lo mismo en verano que en primavera. Y vemos que es bastante cercano a uno. Entonces, cuando decimos la primavera extendida es esto. Es que en verano estamos teniendo cerca del 30% de la producción total en todas estas opciones perennes. El otro 30% lo estamos teniendo en la primavera y en el resto del año también estamos teniendo producción. A diferencia de lo que son las opciones anuales de verano, las opciones templadas nos dan las condiciones de acá, del sur. Capaz que si nos vamos a condiciones extremas de temperatura hay que ponerles algún pero, eso es verdad, pero en las condiciones del sur nosotros estamos teniendo durante todo el verano niveles de productividad similares a la primavera, lo que nos estabiliza la oferta de forraje en un periodo mayor. Entonces,
Para sintetizar y no robarle más tiempo, el análisis de información es una herramienta, esa información agregada de muchos años es una herramienta que la vamos a profundizar y la vamos a actualizar y la vamos a usar para también tener mejores herramientas de decisión. Sistema de soporte de decisión para quienes quieran iniciar nuevas áreas de riego en sistemas ganaderos. Nos permite llegar a conclusiones generales, grandes conclusiones más allá de lo que son año a año, recurso a recurso. Vimos cómo la producción y la eficiencia del uso del agua es alta en lo que es tropicales y en las mezclas. Vimos una respuesta mayor en lo que son las templadas cuando las comparamos con secano versus riego. Claramente la eficiencia del uso del agua está condicionada por el resto de los factores que no son agua, como nitrógeno y fósforo. Y la estacionalidad o la estabilidad es un elemento que nos pueden estar brindando, al igual que otras opciones, las mezclas templadas, las perennes templadas, que son lo que históricamente hemos utilizado para mejorar las áreas de agricultura forrajera. Antes de terminar, lo que faltó acá es un pero, y es un pero que me parece que es interesante ponerlo, es una parte de la película, de la producción, también hace los cultivares. Y si vieron la información antigua, se clasifica por especies, grosso modo. En la medida que nosotros tenemos mejoras comprobadas en términos de producción cuando incorporamos cultivares seleccionados, también eso se tiene que trasladar en esto y por tanto algunos resultados podrían aumentar más si consideramos los avances en genética. Que esto no está considerado porque es una base de datos grande y amplia. Por último, un mensaje, un chivo. Este año, 2026, es el año internacional de los pastizales y los pastores. Para muchos de los que estamos acá, el riego en pasturas no es un objeto en sí mismo porque sí, sino porque en los sistemas ganaderos creemos que es un elemento que puede dar sostenibilidad económica, ambiental y productiva para que los sistemas pastoriles continúen y en muchos casos entendemos para que los pastizales naturales sigan siendo conservados porque no sean transformados, dándole oportunidad a los productores de tener niveles de productividad necesarios para poder mantenerse en la actividad. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Quedo a las órdenes para cualquier pregunta.